El ser humano es un acto de responsabilidad social integral que a todos nos compromete. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos para establecer en la sociedad una verdadera cultura de la vida. Bienvenidos al programa La Voz de los que aún no tienen voz, un programa a cargo del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Comenzamos. Con un acto terrorista es algo malo. Y no solo es algo malo porque lo diga la ley, porque el día que dejara de decirlo la ley, como ha dejado la ley de decir que es malo el aborto, entonces no sería malo poner bombas en los trenes. Y lo digo de una forma especial en el día de hoy, en que celebramos 6 años, recordamos 6 años de la matanza de Atocha y de las inmediaciones en la Renfe, en los trenes de Madrid. Es decir, nosotros, partiendo de este ejemplo y de muchos más, primero tenemos que reivindicar la existencia de la realidad moral. No lo olvidéis esto. Si logramos esta batalla, su edificio va a empezar a derrumbarse, porque esta ha sido su herramienta. Segundo lugar, os decía, no solamente tenemos que reivindicar la existencia de la realidad, sino que tenemos que reivindicarnos a nosotros mismos. No somos ciudadanos de segunda. No os avergoncéis de vuestra fe. No aceptéis la tolerancia. Tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. No más, tampoco menos. Si se pueden manifestar en la calle quien sea, ¿por qué no nosotros? Es tan nuestra la calle como de ellos. Si pueden pedir un tipo de legislación apoyándose en unas mayorías parlamentarias, ¿por qué no nosotros? Es tan nuestro el derecho como el de ellos. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es estar presente en la vida pública en todas sus manifestaciones, porque ese ha sido el objetivo del secularismo, quitarnos de ahí. Pues bien, si nos han querido quitar, ahí tenemos que volver a estar. Y tenemos que estar presente, os decía ayer, en primer lugar, con los argumentos de la razón, que ni siquiera ellos quieren aceptar el ejemplo del aborto. La ciencia dice sin ninguna duda que hay vida humana desde el momento de la concepción. No es la fe la que lo dice, es la ciencia. Utilicemos, por lo tanto, en primer lugar, los argumentos de la razón, que ellos, cuando no les conviene, los obvian, los marginan, los ocultan. En segundo lugar, tenemos derecho y deber de aportar aquella luz que nos viene de la fe. No de imponer, pero sí de proponer. Si nosotros hemos sido iluminados por la fe, tenemos nuestra razón como cualquiera, pero además tenemos lo que el Señor nos ha revelado. Eso no es solo para nosotros, no es para imponerlo, pero sí tenemos que ponerlo, tenemos que proponerlo. Y ayer os decía, un caso concreto en el que tenemos que trabajar con intensidad es en el concepto de hombre. El hombre es visto por muchos en este tipo de sociedad como un animal evolucionado, un mono evolucionado, pero un animal. Y para algunos, menos que un animal, en el sentido de que le conceden menos derechos a una cría de hombre que a la cría de foca o a la cría de ballena. En cualquier caso, es un animal evolucionado. Por lo tanto, su modelo, aquello que el hombre tendrá que imitar, es al animal. La evolución, la racionalidad del hombre le va a aportar, por ejemplo, unas necesidades de tipo cultural que otros animales, algunos por lo menos, no tienen, o unas necesidades comunicativas que algunos animales, otros sí, no tienen. Nosotros, iluminados por la fe, decimos, este animal racional tiene alma, y no vamos a imponer las consecuencias de que tenemos alma, por ejemplo, la misa dominical, pero sí tenemos que proponer, tenemos que decir que el hombre no es feliz solamente teniendo el estómago lleno y una vida sexual sana. No basta con eso para que seamos felices. Y por lo tanto, nosotros, desde nuestra fe, tenemos que recuperar un terreno que, en buena medida, por cobardía, en estas últimas decenas de años hemos perdido.
Cuando uno mira el hombre desde esta perspectiva, lo primero que tenemos que hacer no es hablar de un tipo u otro de hombre, sino del hombre que nos revela la palabra de Dios. Hay que, y os lo aconsejo, hay que leer los primeros capítulos del libro del Génesis. Hay cosas que un católico que quiera estar medianamente formado tiene que dominar. No es tan difícil, no se trata de aprenderlo de memoria, pero sí se trata de haberlo leído. Hay que leer, repito, esas primeras páginas del libro del Génesis, donde, entre otras cosas, se dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es nuestro modelo, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿qué tipo de hombre tenemos nosotros que proponer? Porque nos lo dice nuestra razón y nos lo complementa como enseñanza nuestra fe. El tipo de hombre que intenta parecerse a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Estamos hablando de católicos. ¿Quién es el Dios en el que creemos? Jesucristo nos lo ha enseñado y lo ha resumido en una sola palabra: el amor. Dios es amor, expresa magistralmente San Juan. Dios es amor. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer a la hora de hablar de los derechos del hombre es decir que el hombre, que tiene derechos por su naturaleza, porque así ha sido creado por Dios, este hombre sujeto de derechos por sí mismo y no porque se los conceda el gobierno de turno en función de sus intereses, este hombre solo será feliz cuando se parezca a su creador. Solo será feliz cuando sea capaz de amar. Solo será feliz cuando haga aquello para lo cual Dios le creó. La felicidad viene del amor. Esta es una tesis nuestra, que algunos psicólogos han recuperado y que nosotros la hemos sostenido probablemente por lo menos desde el tiempo del pueblo judío, pero desde luego claramente desde el inicio de nuestra experiencia cristiana. Y en cambio no la hemos dicho en estos últimos años. Tú eres feliz porque tú estás hecho a imagen de Dios. Tú eres feliz cuando te parezcas a Dios. Tenemos que decírnoslo, intentar practicarlo, y tenemos que decirlo, porque este es el origen de los derechos. Tú tienes el derecho a ser feliz, y tu felicidad te va a venir de la mano del amor, porque tú estás hecho a imagen de Dios. Dios es el amor y tú solamente vas a ser feliz cuando logres parecerte cuanto más posible a ese Dios que te ha creado. Ahora, cuando uno ve esta imagen del hombre que tiene que imitar a Dios y no la imagen del hombre que tiene que imitar al gorila, cuando uno ve esta imagen del hombre, se pregunta entonces, ¿y qué quiere Dios de mí? Así entramos de una forma clara en el capítulo de los derechos de Dios que se convierten en mis deberes. Dios es el primer sujeto de derechos. Antes que yo existiera, existía Dios. Dios, como sujeto de derechos, es el que va a sostener mis derechos y el que me va a marcar el camino de los deberes, sin los cuales, sin el cumplimiento de mis deberes, el edificio de la ley formada por derechos y deberes simplemente se viene abajo. ¿Cuáles son los derechos de Dios que constituyen mis deberes? Los derechos de Dios le proceden de la naturaleza de Dios. Dios es el creador y Dios es el Padre. Dios creador tiene unos derechos, Dios Padre tiene otros derechos. Dios creador, idea de Dios en la que coinciden todas las religiones, Dios creador expresa sus derechos con un concepto muy sencillo, o dicho de otra forma, nuestras obligaciones, nuestros deberes vienen expresados con un concepto muy sencillo, tan sencillo que el ser humano lo entendió mucho antes de Cristo. Seguramente lo entendió desde el origen del ser humano, pero en la historia el primero que lo formula de una forma negativa es, según parece, ¿verdad? Porque vaya usted a saber si él a su vez lo copió de otro, es el pensador, el teólogo chino Confucio.
Confucio es, fijaros, y estoy hablando de hace muchísimos siglos, el primero que establece esa base ética como un deber. Él, por supuesto, no lo une con Dios, porque el mundo religioso chino es un mundo muy distinto del nuestro, ¿eh? Es un mundo como el hindú, muy panteísta. Pero en todo caso, él dice, nosotros tenemos un deber, que es no hacer el mal. Primer deber, no hacer el mal. No le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primer deber, que se desprende del primer derecho de Dios. Dios es el creador. Dios te ha creado a ti, pero también ha creado a tus hermanos. No le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primera parte esencial de nuestro planteamiento ético. Y esto, insisto, lo tenemos que decir. Yo quiero ser feliz. Experimento la llamada a la felicidad, la necesidad de la felicidad, el derecho a la felicidad. Yo tengo que fijarme en quién soy yo, una imagen de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Tengo que parecerme a Dios. Dios es amor. Y lo primero que me dice Dios es, si quieres ser feliz, no hagas el mal. No hagas el mal. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Esta es la ley natural. La primera ley natural. Cuando hablo de ley, estoy hablando, no lo olvidéis, os lo dije el primer día, de un concepto doble, derecho y deber. Derechos naturales más deberes naturales constituyen la ley natural. No puede haber derechos si no hay el deber correspondiente y viceversa. Entonces, la base de la felicidad es esta, y se desprende del Dios creador que te ha creado a ti, que tiene derecho sobre ti, pero que ha creado a tu hermano. Y que a ti te ha hecho de tal manera que solo vas a ser feliz cuando ames. Y que tiene que defender a tu hermano porque también a él le quiere, porque tú no eres hijo único. Y este Dios creador te pone una primera ley en función de sus derechos de creador. Y esta primera ley es así de sencilla. No hagas el mal. No hagas el mal. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Es de Confucio. Es de Confucio, y siglos después va a llegar a través de Persia, va a llegar al pueblo de Israel. Es decir, esto impregna la ética de todo lo que hoy consideramos el mundo occidental, y probablemente esta ética estaba presente también en el mundo americano antes del encuentro con ellos, con esas culturas de los españoles. Es una ley básica metida en la naturaleza humana por nuestro Creador. No hagas el mal. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿A ti te gustaría que te hicieran eso? ¿Verdad que no? Pues no lo hagas tú. Jesús va a coger esta ética y le va a dar un cambio. Pero antes de hablar de Jesús, hay que hablar del pueblo de Israel, que es también, no lo olvidéis nunca, revelación de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en el pueblo de Israel con este principio ético, no hagas el mal? Le va a enseñar al pueblo de Israel, a través de Moisés, 10 aspectos de este no hacer el mal. No mates, no robes. ¿A ti te gustaría que te robaran? No mientas, no calumnies, no difames, no critiques, no le quites al otro su esposa o sus bienes, no los codicies, no engañes a tu esposa o a tu marido. ¿Te gustaría que te engañara a ti tu esposa o tu marido? No hagas el mal es el meollo, la síntesis de los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos de Moisés no son más que un desarrollo explicitado en 10 puntos de este principio ético. No hagas el mal, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ya tenemos, por lo tanto, el primer bloque. El primer bloque ético, natural, puesto por Dios en la naturaleza humana, y que nuestro Creador, en función de sus derechos de Creador, nos pide que practiquemos para alcanzar nuestra felicidad y para no herir a nuestro prójimo, que también es criatura de Dios, es este bloque. No hagas el mal, o dicho de otra forma, los 10 mandamientos. Primera aportación, desde la luz de la fe, desde la tradición religiosa de miles de años, a este debate absurdo en que hoy nos encontramos
que consiste en llamar derecho a matar. No mates, no mates. ¿A ti te hubiera gustado que cuando estabas en el vientre de tu mamá te hubiera matado? Seguramente no, ¿verdad? ¿Y por qué vas a matar tú a tu hijo? ¿Ves qué sencillo? No mates, no mates. Llevamos diciendo esto no los católicos, no los judíos, los seres humanos. Llevamos diciendo esto miles y miles de años. Desde que empezamos a ser seres humanos y tenemos alma, tenemos algo más que necesidades, o mucho más que necesidades alimenticias o sexuales. No mates, no robes, no mientas. Esta es nuestra primera aportación. Os decía, Jesús va a coger esto, que ha llegado a su pueblo probablemente desde China, a través de todo el contacto que hay con Persia, con la India, va a coger esto y le va a dar una modificación. Jesús no dice en el Evangelio, no hagas el mal. No dice Jesús, no le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Jesús dice, haz el bien. Hazle a tu prójimo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ama, dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la expresión cristiana del viejo principio ético de Confucio. Es lo que se llama en ética la regla de oro. Insisto, una regla de oro que nace en los orígenes de la humanidad. No hagas el mal. Dicho por Jesús, que tiene siempre una formulación positiva de las cosas, haz el bien. Hazle a tu prójimo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si Dios es amor y es nuestro Señor el que nos enseña la plenitud de la naturaleza de Dios, si Dios es amor y tú tienes que parecerte a Dios, tú tienes que amar. Y amar es un ejercicio que tiene dos tiempos, dos pasos. Primer tiempo, no hagas el mal, ya estás amando, no robes, no mantes, no mientas. Segundo tiempo del ejercicio, no te conformes con no hacer el mal, haz el bien. Para los seguidores de Jesús, esto se convierte en una obligación. Para los que no son seguidores de Jesús, esto es un consejo. Es una gran diferencia. No es un consejo que no sirve para nada. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 13 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desayuno Pro Radio Koinonia. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Gracias al apoyo de tu diezmo, hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos. Hemos sido colaboradores de la esperanza, formando mejores seres humanos. Continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia, la casa común que recibe a todos. De un corazón generoso nacen las buenas obras. Gracias por tu diezmo. Lo poco de uno hace lo mucho de todos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. No es un consejo decorativo, es un consejo que va a ayudar a quien lo cumpla a
alcanzar nuevas cotas de felicidad. ¿Tú quieres ser feliz? Haz el bien. Empieza por no hacer el mal y luego haz el bien. Perdona, da limosna. Ayuda a esa persona que está sola. Olvídate del pasado y empieza de nuevo. Intenta ponerte en el lugar del otro. Haz el bien. Para los seguidores de Jesús, este consejo se convierte en una obligación. Porque Jesús no dice, os dejo mi consejo, sino que dice, os dejo mi mandamiento, mi orden. Nosotros, seguidores de Jesús, sabemos que no podemos conformarnos con no hacer el mal. Este es el primer tiempo del proceso, pero es que además tenemos el deber, y así tenemos que examinar nuestra conciencia, de hacer el bien posible. ¿Has podido ayudar? ¿No lo has hecho? Has cometido un pecado de omisión. Será tanto más grave cuanto más ha sufrido esa persona debido a tu pecado. Pasas por una calle, ves una persona atropellada. El coche que le ha atropellado se ha dado a la fuga. Tú no has sido, tú no has hecho el mal, tú no le has atropellado, pero si tú pasas de largo, has cometido un pecado. Y no es que tú puedes decir, yo no he sido, no has hecho el mal, de acuerdo, pero tú has sido, tú tienes una obligación. Probablemente esta será una obligación humana, pero en todo caso no cabe duda que es una obligación cristiana. Ahí está preciosamente explicada la parábola del buen samaritano. Y así tantas otras cosas. Por eso, resumiendo, nosotros tenemos que tener algunas ideas claras a la hora de situarnos en un mundo como este, donde no solamente estamos acosados, sino que el propio concepto del derecho que fundamenta la democracia y fundamenta la vida posible, la vida social, ese concepto del derecho está hoy pervertido. La perversión viene desde el momento en que la ley permite matar a un inocente y lo considera un derecho. ¿Cómo afrontarlo? Afrontándolo en primer lugar, afirmando la existencia de la realidad moral. En segundo lugar, introduciéndonos en la vida pública, bien sea la vida pública de tu familia, bien sea la vida pública en tu trabajo, con tus amigos o en los ámbitos todavía más amplios. Introduce ahí, en primer lugar, la luz de la razón e introduce después la luz que te viene de la fe. Particularmente el concepto de hombre. En el relativismo y en el concepto de hombre es donde hoy se da la batalla decisiva. En este concepto de hombre tú tienes que decir que este hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene alma. El que no quiera creerlo, que no lo crea, pero tú tienes que decirlo. Os insisto, porque es una palabra que nos va a permitir estar con la cabeza alta. Nosotros no imponemos, pero proponemos. Tú tienes que decirlo. Dios existe. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Tenemos alma. No somos simples animales. Es otra cosa. Somos felices no solo cuando tenemos el estómago lleno, no solo cuando nos divertimos mucho. Somos felices cuando amamos. Y somos felices cuando amamos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor. ¿Qué tenemos que hacer para amar? Nos lo enseña Dios. Para amar tenemos que hacer dos cosas que la humanidad ha visto claras desde sus orígenes. Primera cosa, no hagas el mal. Segunda cosa, haz el bien. Para los católicos en particular, esta segunda cosa es una obligación. Para todos los seres humanos que quieran ser felices y que quieran ser verdaderos seres humanos, es una obligación la primera, no hagas el mal. Y un consejo, una invitación, algo que sería estupendo que todos hiciéramos, hacer el bien. Para nosotros es un deber moral. Tenemos la obligación de hacer el bien. Así es como nosotros podemos, repito, aportar nuestra luz en medio de esta creciente oscuridad. Quisiera terminar esta meditación cuaresmal con una cita extraída, aunque sea un poco por los pelos, del Evangelio de hoy. Este Evangelio que hemos escuchado de San Lucas empieza narrando un milagro. Hay un hombre, según cuenta el Evangelio, poseído por el demonio, y este hombre se ha quedado mudo.
el demonio le ha dejado mudo. Nuestro Señor expulsa al demonio y el hombre recupera la posibilidad, la capacidad de hablar. En otros milagros, Jesús hizo andar a la gente paralítica, dio la luz de la vista a los ciegos, o a los sordos les permitió recuperar el sentido del oído. Bueno, y tantos otros, los leprosos, los muertos. Los milagros, como sabéis, tienen siempre distintos niveles. El primero de ellos, el amor de Jesús hacia una persona concreta. El segundo nivel, una prueba de que Dios estaba con él. Lo dice Jesús: creed que cuando yo hago esto es que alguien con la fuerza de Dios está respaldándome y respaldando mis pretensiones mesiánicas, mis pretensiones de divinidad. Pero también hay un tercer nivel en los milagros. Hay otra enseñanza, la enseñanza de que con Jesús, con Dios, te vas a ver liberado de esas enfermedades. Por ejemplo, de la enfermedad de no hablar, de quedarte mudo, de la enfermedad de no ver, de estar ciego, de la enfermedad de no oír, de estar sordo. ¿A qué os suena esto? Seguramente habréis visto todos esas tres imágenes de los monos asiáticos, ¿verdad? Un mono tiene las manos tapándose los ojos, otro mono tiene las manos tapándose la boca y otro mono tiene las manos tapándose los oídos. Este es el hombre moderno. Y estos son muchos católicos practicantes. No quiero líos, no quiero problemas, no quiero complicaciones. No veo, no escucho, no hablo. Yo no me meto en líos, yo estoy metido en mi casa y yo no quiero saber nada de nada. Lo que pase fuera de mi casa me tiene sin cuidado. Es una actitud torpe porque la vida entra en tu casa. O mejor dicho, tú y los tuyos también estáis en la calle, ¿no? Y también tus hijos y tus nietos están siendo infectados por lo que hay en el ambiente. Por lo tanto, si tú no contribuyes a que el ambiente esté saneado, esos virus y bacterias, a ti y a los tuyos, sin duda, que te van a golpear, te van a herir. Así que, imposible hacer del hogar una burbuja. Pero es que nosotros, los católicos, insisto, y me gustaría que estas meditaciones cuaresmales os dieran al menos esta convicción. Nosotros no solo estamos llamados a amar a Dios, nosotros que estamos llamados a hacer amar a Dios. No solo estamos llamados a resolver nuestros problemas o los problemas de los nuestros, sino que también estamos llamados a intentar, colaborando con Dios, resolver los problemas de la sociedad. No podemos ser seguidores de Jesús, que tenía ojos para ver a las mujeres, por ejemplo, como eran tratadas peor que animales, que tenía oídos para escuchar las súplicas de aquellos que tenían hambre y que tenía boca para ser la voz de los que no tenían voz, por ejemplo, los niños no nacidos. Si Jesús hubiera dicho lo que dicen la práctica totalidad de los católicos practicantes, no hubiera dicho a los fariseos raza de víboras, hubiera muerto seguramente plácidamente a los 80 años en su cama. Si Jesús no hubiera visto lo que veía, no se hubiera metido en líos curando a un enfermo en un sábado, por ejemplo, o aceptando que una mujer como la Magdalena fuera una de sus principales seguidoras. Pero Jesús no era un mono chino. Tenía ojos para ver, oídos para escuchar y boca para hablar. Y nosotros podemos elegir ser o no ser seguidores de Jesús. Esta es nuestra opción. Pero lo que no podemos es elegir ser seguidores de Jesús y taparnos los ojos, la boca y los oídos. Eso no podemos, porque no estamos siendo seguidores de Jesús. No podemos, en este momento, seguramente nunca, pero estoy hablando de personas que viven ahora, ¿no? No podemos en este momento decir, no va conmigo. O, es que si hablo me meto en líos. Es que si hago, me complico. Claro que sí. ¿Eres seguidores de Jesús? ¿Y cómo terminó Jesús? ¿No terminó crucificado? ¿Y después resucitó? Pues tú, si eres seguidores de Jesús, tú tienes que tener ojos para ver, una boca para hablar y unos oídos para escuchar. O esto, o no eres más un seguidor de Cristo.
Terminemos, por lo tanto, con esta decisión en esta Cuaresma. Señor, no puedo mirar hacia otro lado, aunque me complique la vida. Si están matando a 100 y pico mil niños en mi país cada año, no puedo decir que esto no va conmigo. No puedo decir que no va conmigo si hay 4,5 millones de parados. No puedo decir que no va conmigo el hecho de que ahora sea un derecho matar a un inocente. No puedo, porque soy seguidor tuyo. Pidámosle siempre al Señor que nos dé la fuerza, la valentía, el coraje, también la lucidez, la inteligencia para estar al lado de Él, es decir, al lado de todos los que sufren. Que así sea. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Ayer el Santo Padre hizo un anuncio muy hermoso. Entre otras cosas, porque no solamente fue eso, dijo que durante el año de la misericordia, que empezará, si Dios quiere, a finales del mes de noviembre, empezará el Día de la Inmaculada, terminará a finales del mes de noviembre del año siguiente, que durante este tiempo cualquier sacerdote puede perdonar el pecado del aborto. Inmediatamente, lo he visto hoy en los periódicos, ayer ya lo vi por internet, algunos medios que están especializados, son realmente auténticos profesionales de la mentira, de la confusión, de hacer todo el daño que pueden, titularon la noticia diciendo: el Papa perdona el aborto. Solamente un profundo ignorante o un malvado, no cabe otra opción, o eres un ignorante de las cosas de la Iglesia, que hay muchísimos, o eres un malvado. En este caso es un malvado. Solamente un malvado o un ignorante puede decir que el Papa perdona el aborto. El aborto ha sido perdonado siempre, siempre. No hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. El aborto ha sido perdonado siempre. Lo que hizo San Juan Pablo II fue decir: el que comete el pecado del aborto está excomulgado, y para levantarle ese pecado tiene que ser el obispo o una persona que, con la autorización debida del obispo, pueda dar la absolución. Por ejemplo, ayer el padre Benjamín, que muchos conocéis, que es el párroco de las dos parroquias que tenemos en Chile, me comentaba enseguida: en Chile, por decisión del obispo, todos los párrocos pueden perdonar el aborto.
El aborto se ha podido perdonar siempre. No es como si ahora quieren presentarlo que el Papa Francisco permite que el aborto se perdone. El Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo y los anteriores no lo permitían. El aborto antes nunca podía ser perdonado y ahora sí. Para ensalzar al Papa Francisco no hay que mentir. El Papa Francisco lo que decide es que un pecado que estaba reservado exclusivamente al obispo o a quien el obispo decidiera, ese pecado ahora lo pueden perdonar todos los sacerdotes durante el año santo. Es un cambio importante, es un cambio que va a facilitar la confesión. Y yo creo que eso es algo, desde mi punto de vista, por supuesto, positivo. Ahora bien, de ahí a decir que antes el aborto no se perdonaba y que ahora el aborto se va a perdonar, es un abismo de diferencia. Tenemos que estar los católicos cada vez más alerta delante de la desinformación malvada, no desinformación por la ignorancia, desinformación malvada que determinados medios vierten continuamente sobre la Iglesia y que no hace más que sembrar una profundísima confusión. El mismo medio que si se cerrara creo que habría que darle gracias a Dios, ojalá que la crisis económica se lo lleve por delante, lo siento por sus trabajadores, pero es nefasto. Bueno, pues ese mismo medio titulaba cuando hace unos días el Papa decía que los divorciados vueltos a casar no están excomulgados. Ese mismo medio decía, a partir de ahora, por decisión del Papa, los divorciados vueltos a casar pueden comulgar. Y añadía, un divorciado vuelto a casar puede decirle a su párroco que le dé la comunión y que si no le da la comunión, su párroco está yendo contra el Papa. Literalmente decía esto. El Papa lo que decía era que el divorciado vuelto a casar no está excomulgado, nunca lo ha estado. El que aborta sí, es decir, el divorciado vuelto a casar no puede comulgar, pero eso no significa que esté excomulgado. Si tú faltas a misa el domingo, no puedes comulgar, pero no estás excomulgado. La excomunión es una pena canónica. Repito, vivimos en un contexto de confusión interesada, de confusión provocada por determinados medios de comunicación, que es imprescindible que estemos atentos a lo que está pasando, porque de lo contrario, ¿qué es lo que buscan? Es lo que desean, volver al pueblo contra el magisterio y contra la doctrina. Decir que ese gigante que fue San Juan Pablo II era malvado. Oiga, los malvados son ellos. La semana pasada, un grupo de teólogos españoles, con este periodista a la cabeza, escribían una carta al Papa pidiendo que permitiera la comunión de los divorciados vueltos a casar. Bueno, ellos piden eso como, oiga, como yo puedo pedir la luna, ¿no? Oiga, pues que me traigan, no sé, voy a decir un Ferrari, no, porque no me gusta, pero bueno, yo pido la luna y que me la den. Eso entra dentro de lo grave, pero hasta ahí. Es que añadían que había que acabar con la crueldad de los anteriores. Llamar cruel a San Juan Pablo II, mentir como se está mintiendo, difamar como se está difamando a los papas anteriores, uno de ellos todavía vivo y el otro en el cielo canonizado, es algo que los católicos no debemos tolerar. El Papa Francisco, repito, no necesita que nadie mienta para que le queramos. Al contrario, cuando sus amigos mienten de esta manera, lo que hacen es volver contra él al pueblo de Dios. Porque dicen, como decimos en castellano, con amigos así no necesitas enemigos. El Papa Francisco hace muy bien, está en su derecho y hace muy bien de permitir que durante el año santo todos los sacerdotes podamos absolver del pecado del aborto. Hace muy bien. Se corre un riesgo, que es banalizar el aborto. Hay que decirlo también. Se corre el riesgo de que se piense que el aborto es igual que faltar a misa el domingo, o que el aborto es igual que decir una mentira, o que el aborto es igual que robar una cosa en el Corte Inglés. Se corre ese riesgo. El Papa lo ha considerado, ha dicho el año de la misericordia, hay que hacer esto. Tiene su derecho y tiene muchas cosas positivas. Repito, de ahí a decir que los papas anteriores no perdonaban el aborto o no permitían que se perdonara, es un mundo y es una calumnia. Estemos atentos para defender a la Iglesia, porque yo creo que la desinformación que nos espera en los meses próximos, Jornada Mundial de la Familia y sobre todo Sínodo sobre la Familia, va a ser muy grande. Celebra
El objetivo último de todas las asociaciones a favor de la vida es aportar ideas para una cultura de la vida. Por hoy nuestro programa La Voz de los que aún no tienen voz termina. Este programa es una producción de Koinonia Radio y del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Nos escuchamos en siguientes emisiones. Hasta la próxima. Señor,